lo que sigue. Bueno, muy buenas tardes. Miren, yo les voy a hablar muy rápidamente en estos 12 minutos, 15, si es que le robo 3 aquí a mi amigo, de lo que ha sido un poco la evolución del negocio eléctrico en el mundo occidental, su relación con México, por un proyecto nuevo que estamos llevando a cabo en México como consecuencia de lo que presenté el año pasado aquí y que es producto de un libro que muchos de ustedes ya conocen, sobre la primera hidroeléctrica de América Latina, que es Necaxa, que fue la más grande compañía hidroeléctrica de América Latina hasta hace muy poco, y que todavía funciona parcialmente como un negocio eléctrico privado, a pesar de que un tiempo estuvo asociado a la gran compañía del Estado mexicano que se llama Comisión Federal de Electricidad. La idea de este proyecto actual es hacer un análisis comparativo, como lo menciono aquí, de cómo está ubicada América Latina. Y América Latina, porque a veces abusamos del término América Latina, en realidad América Latina en mi exposición se refiere a 3 países, que es México, Argentina y Brasil, porque históricamente estos 3 países fueron los primeros que iniciaron la carrera del negocio eléctrico después de 1870 y que pasaron de un modelo híbrido, es decir, de compañías privadas que básicamente lo que hicieron fue generar servicio de alumbrado eléctrico mayoritariamente, y paulatinamente se convierten en empresas de insumo energético para el sector transportes, ¿no? Tranvías, ferrocarril, y después insumo eléctrico para la manufactura entre 1915 y la Segunda Guerra Mundial, y después en algunos casos, como el de México, se convierten en empresas estratégicas del Estado. Y la idea es un poco comparar con algunos países de Europa Occidental y los Estados Unidos, donde el negocio eléctrico comenzó obviamente un poco antes, sobre todo Francia, que es el pionero, y después los Estados Unidos, después el Reino Unido, después Alemania y España. España casi va en una cronología muy parecida a la de México, Argentina y Brasil en cuanto a la generación de energía eléctrica, fundamentalmente en el sector servicios, y que después se convierte en un insumo de la llamada segunda revolución industrial. Claro, a diferencia de que en países como Alemania o el Reino Unido o incluso en los Estados Unidos, el negocio eléctrico comenzó en el siglo XIX siendo un negocio que del alumbrado pasa muy rápido a ser un negocio de insumo para el sector transportes, ¿no? El metro de Nueva York, cuya primera línea se inaugura en 1863, va a tener una fuerte relación con la expansión de las compañías de electricidad del grupo Edison, que para 1879 ya era una compañía no solamente de alumbrado, sino de insumo productivo para el sector del transporte. Y bueno, en Francia, que fue pionero también, ¿no? Francia arrancó el sistema de alumbrado eléctrico también para movimiento de tranvías desde los años 1840, es un país muy pionero en el uso de la electricidad para el sector del transporte. Y luego vamos a tener casos interesantes, el caso de Alemania o de Rusia. De Rusia se habla muy poco cuando hablamos de negocio eléctrico, pero los rusos fueron también grandes pioneros. Desde los años 40 del siglo XIX empezaron a utilizar motores eléctricos para las embarcaciones. El río Neva en San Petersburgo comenzó la gran carrera rusa por el uso del negocio eléctrico para insumo del transporte, mucho antes que gran parte de Europa. ¿Por qué la idea de esta comparación? La idea de la comparación es mostrar cómo paulatinamente los países de América Latina y particularmente el caso de México van haciendo esta transición energética de generar electricidad a partir de empresas privadas que van a dar servicio de alumbrado a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla desde 1880
a 1910 de manera muy vertiginosa, y por supuesto la expansión del telégrafo, que fue muy importante en México. De hecho, México, por la fuerte relación con Estados Unidos, el telégrafo se convierte muy rápidamente en un factor detonante de las comunicaciones desde la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, en el caso particular de México, quizás más que en Brasil, México fue un país donde el sector de alumbrado y el sector de telefonía y telegrafía fue mucho más desarrollado que en el área de transportes. El sistema de transporte eléctrico mexicano es quizá más tardío que en el caso de Brasil y quizá que en el caso de Argentina, porque en el caso de México el factor petróleo se va a desarrollar también muy rápido a finales de 1890, 95, y esto va a generar que el sistema de transporte de tranvía eléctrico en México sea un negocio un poquito más marginal con respecto a América del Sur o lo que ya pasaba en España. De tal manera que cuando se crea la compañía de Necaxa en 1903, 1907, ya la visión de la empresa de Necaxa, de Frederick Starr Pearson y accionistas de origen americano y canadiense y mexicanos, va a ser dar primero servicio de alumbrado y después servicio de tracción eléctrica para los sistemas de tranvías de la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, pero también el factor petróleo empieza a competir muy rápido en el caso mexicano, lo cual distingue el caso particular de México de Brasil y de Argentina. Sin embargo, la idea del proyecto es un poco mostrar con estas comparaciones con estos países que he seleccionado Europa, básicamente dos razonamientos. La idea es comparar la expansión del negocio eléctrico mexicano con aquellos países que muy rápidamente tuvieron empresas estatales de electricidad y que hicieron de la electricidad un negocio de monopolio estatal, con la idea de ya sea generar filiales o subsidiarias con capital privado, pero con acciones mayoritariamente controladas por el Estado, y casos contrarios, como el americano, de los Estados Unidos, donde el negocio eléctrico fue siempre un negocio privado, de concesión estatal, pero siempre privado, y en el que el gobierno americano paulatinamente empezó a tener algunas acciones en algunas empresas de fluido eléctrico, pero que el sector siempre se mantuvo en manos privadas. En el primer caso de empresas que van a generar estados que van a generar empresas de control monopólico estatal del servicio eléctrico, tenemos en el caso de Europa el ejemplo emblemático de Francia y de Rusia. Francia, con Electricité de France, va a ser una empresa que paulatinamente se va a convertir en un monopolio estatal de generación de energía eléctrica, hasta hace muy poco, cuando empezaron ya las privatizaciones parciales del sector eléctrico francés, pero digamos que el gobierno francés, literalmente después de la Segunda Guerra Mundial, genera en el monopolio de EDF, ¿no?, un monopolio de generación de energía eléctrica, siempre con inversión privada, pero con un control accionario mayoritario del gobierno francés. El caso de Rusia también es muy interesante porque, si bien también empezó siendo un negocio privado, ya para la Revolución de Octubre, 1917, Rusia monopoliza el Estado soviético, monopoliza la generación del fluido eléctrico en el territorio de la URSS, y ya con la caída del modelo soviético, compañías como Gazprom y Rosprom van a intervenir en la generación de fluido eléctrico a través de termoeléctricas y geotermia, que es muy importante en Rusia, pero también con sistema hidroeléctrico, y estas compañías actualmente se han estado privatizando con concesión del Estado ruso, aunque el Estado ruso mantiene todavía, digamos, la figura de control estratégico del sector eléctrico. El caso de España es interesante porque el caso de México es muy parecido al de España en cuanto al origen de la generación del sistema de alumbrado eléctrico para ciudades, para urbanizaciones y después para el sector tranvías y para fábricas, sobre todo el sector textil. Pero en el caso español, básicamente las empresas de electricidad se mantuvieron mucho tiempo como empresas privadas, prácticamente hasta el día de hoy, con concesión estatal, en algunos
algunos periodos de la historia de España el Estado español intervino como accionista de algunas empresas importantes, pero básicamente el modelo español sigue siendo un modelo fundamentalmente de empresas eléctricas privadas de concesión estatal y que hasta la fecha mantienen digamos, un control oligopólico del mercado eléctrico en el territorio español. Claro, que también aquí va a tener mucho que ver la llegada de la Unión Europea, que va a generar una serie de reglas que incluso van a provocar la privatización hasta cierto punto forzada del sector eléctrico en países de la Unión Europea donde el sector eléctrico era siempre un monopolio. Es el caso de Francia, que EDF ha tenido que privatizar una buena parte de su sector por la regulación de la Unión Europea que exige que se abra la competencia a empresas privadas en el espacio de la Unión. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros desde México? Nos sirve porque México actualmente está en una encrucijada, es un país que acaba de tener un gobierno nuevo con una orientación socialdemócrata, con la idea de recuperar el papel estratégico del Estado en cierto tipo de servicios de generación de energía, tanto petróleo como minería, como electricidad, energía eólica, geotermia, que como ustedes saben México es un país con un potencial energético enorme y por lo tanto la discusión actual que tiene el gobierno mexicano es qué vamos a hacer con un sector eléctrico que empezó siendo un monopolio del Estado a partir de 1938 cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad y básicamente México explotaba energía eléctrica a partir de hidroeléctricas y de termoeléctricas, es decir, México comenzó su carrera de la industrialización a través del sector eléctrico, fundamentalmente por hidroeléctricas como Necaxa, pero no fue la única, y después por termoeléctricas, aprovechando el potencial de gas y de petróleo que México empieza a explotar antes de la Revolución Mexicana. De tal manera que para el 38 el general Lázaro Cárdenas, presidente de México, decide crear una compañía estatal, un monopolio estatal de generación de electricidad y la convierte en una empresa estratégica. Esta empresa estratégica, bueno, el cuadro lo va a explicar con más detalle, es una empresa que funciona como monopolio estatal de electricidad prácticamente hasta el año del 2014, cuando se crea la nueva reforma energética, y en esta reforma energética se obliga a Comisión Federal a privatizar buena parte de la generación de fluido eléctrico, porque el problema de México es que todas las normativas ambientalistas internacionales, pues exigen obviamente la utilización de energías limpias, llamadas limpias, y por lo tanto el problema de México es que del sector hidroeléctrico pasamos al sector termoeléctrico con mucha rapidez. Y esto pues generaba problemas ambientales, conflictos con tierras por donde pasan los gasoductos y los oleoductos de petróleo y gas, que hasta la fecha son motivo de conflicto internacional, pues porque obviamente hay una fuga enorme de combustibles por robo, lo que llamamos huachicoleo en México, que generó un conflicto incluso casi de guerra civil en algunas partes del país. Con la llegada del nuevo gobierno, la propuesta que tiene Comisión Federal, y es parte del estudio que nos están encargando ahora, es hacer un análisis histórico y económico de si una compañía tan grande como Comisión Federal puede volver a ser una empresa estratégica del Estado con un modelo de joint venture con capital privado, pero que la rectoría económica sigue estando en manos del Estado, porque como México tiene un enorme potencial de gas natural para la generación de electricidad, pues evidentemente la reserva de gas México la quiere explotar en condiciones más favorables en términos de precios relativos, y por otro lado porque las compañías americanas
que generan electricidad en los Estados Unidos siguen manejando también el componente energético del gas como el fundamental para la generación de energía eléctrica, y digamos que es un combustible que se comparte entre los dos países, y por lo tanto hay toda una diplomacia mexicana en los Estados Unidos para fijar los precios del gas que permita abaratar la generación de energía para el sector eléctrico. Pero por otro lado tenemos el problema medioambiental de una gran cantidad de comunidades mexicanas que no quieren que los gasoductos se sigan extendiendo en el país, porque eso implica un choque muy importante geográfico a nivel territorial, a nivel cultural también, y por lo tanto está la enorme discusión de la transición energética a utilizar energías de otro tipo como la eólica o hidrógeno, etcétera, para la generación de electricidad. Hay un detalle importante, y eso es lo que tiene que ver con el Congreso aquí, es el hecho de que México conserva todavía una enorme reserva de producción de hidroelectricidad. Es decir, el agua sigue siendo un factor fundamental para la generación de energía eléctrica, y hay una propuesta de reorganizar y reutilizar viejas centrales hidroeléctricas, no solamente Necaxa, que está en uso, sino otras muy grandes que tiene el país, con la idea de volver a generar hidroelectricidad, que es mucho más amigable desde el punto de vista ambiental que el uso de las termoeléctricas o de la geotermia, tomando en cuenta que la producción de electricidad por energía eólica es muy costosa, y aunque ustedes no lo crean, la energía eólica en electricidad es mucho más devastadora en términos territoriales que la hidroelectricidad. Está probado a nivel mundial, ¿no? O sea, no solamente en México, y por lo tanto ese es el debate en el que nos encontramos actualmente en el país. El estudio implica ¿qué vamos a hacer con el antiguo Museo Tecnológico de la Electricidad?, que es un proyecto en el que estoy trabajando, con la idea de revitalizar el viejo Museo de la Electricidad en México, que es de los más viejos de América, y la idea es ver qué vamos a hacer con aquellas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas que algunas de ellas están abandonadas y que requieren un proyecto de patrimonialización desde el punto de vista de la arqueología industrial, que permita saber qué tanto se puede reusar como hidroelectricidad y qué tanto podrá ser un museo o tendrá otros usos. En el caso concreto de Necaxa, para terminar, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas pusieron en marcha 2 de las 3 plantas de generación de electricidad y se asociaron con una empresa portuguesa. Ahora Portugal es una potencia en la generación de energía eléctrica por hidroelectricidad, una empresa llamada Fénix, que es de Portugal, que se asoció con el Sindicato de Trabajadores Mexicanos de Electricidad y están generando electricidad, se la están vendiendo a Comisión Federal, tratando de rehabilitar el espacio hidroeléctrico regional de Necaxa, y hasta ahorita pues ha dado un buen resultado. Estos son los inicios del nuevo proyecto. Yo espero que ya para el próximo año tengamos algunos ejemplos de intervención patrimonial para que ustedes vean la tarea que estamos empezando en México. Muchas gracias.